Saludamos a todos los hermanos, amigos de Facebook. Estamos transmitiendo. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. Quisiéramos compartir un tiempo de oración, de estudio de la palabra y que el Señor esté hablándonos en el nombre de Jesucristo, su palabra para crecer, desarrollar y traernos el mensaje que Dios quiere que tengamos. Así que los invito a que puedan acompañarme haciendo esta oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te alabamos. Dejamos todo en tus manos, toda preocupación, toda carga, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y recibimos de ti, Señor amado, que nos enseñes, que nos muestres a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por lo que tenemos, por lo que somos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo por esta palabra, Señor, que seas tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, en el nombre de Jesús, trayendo el mensaje correcto, Señor, para nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Padre, y descansamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Declaramos que tú estás con nosotros, Padre, y dejamos este espacio en tus manos para que tú nos guíes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mandamos saludo a todos aquellos que están sintonizándonos en el nombre de Jesucristo. Voy a poner acá en el celular ahí para poder ver los mensajes de amigos, hermanos. Gloria a Dios. Y estamos saludando a todos diferentes lugares, a personas que están en Estados Unidos, aquellos que están en Panamá, en Puerto Rico. También saludamos a los que están en Perú, en Chile, en Guatemala, en Venezuela, en Uruguay, y a todos los bendecidos de aquí de la República Argentina, diferentes provincias. Le mandamos saludos en el nombre de Jesús. Son tantos conocidos, amigos que están ahí, así que a todos les mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesucristo. Y quiero comenzar a compartir una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 5, verso 18. Vamos a estar hablando un poco de esto, vamos pasando versículo por versículo. Y podemos notar que el libro de los Efesios tiene grandes riquezas espirituales para nosotros. El libro de los Efesios tiene realmente nuestra posición en Cristo, nuestra bendición, nuestra herencia. Nos enseña verdades, ¿no?, que tenemos que aplicar a nuestra vida. Y eso es realmente interesante, este libro que te da mucha riqueza espiritual, ¿no? Cuando lo leemos podemos percibir ese crecimiento que nos da el Señor, porque esto, cuando estamos leyendo la palabra, esto viene renovando nuestra mente. Y dice Pablo que tenemos la mente de Cristo, y para tener la mente de Cristo tenemos que pensar como Cristo, ¿no? Y esto de nuestra alma, que por ahí tiene muchos pensamientos, nuestra alma tiene que acomodarse, ¿no?, al pensamiento de la palabra, ¿no? Y la forma que lo hacemos es leer la palabra, comprenderla, estudiarla, y esto es algo realmente tan precioso que tiene la Biblia para nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 18 en adelante. Dice esta palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, primeramente el apóstol dice, no se emborrache, ¿no? La palabra que también podemos utilizar para embriagar, emborrachar. No se emborrache con vino, en lo cual hay disolución. Todos sabemos que cuando una persona toma de más, algunos por ahí se tienen esa forma de ser, diferente, ¿no? Pero hay disolución. Sabemos que cuando una persona tiene problemas con el alcohol, trae disolución a su vida, a su familia, puede traer grandes malas consecuencias que acarrea eso, ¿no? Pero Cristo nos hizo libre de todo eso. Solamente el apóstol da un ejemplo diciéndoles: no se emborrache con vino, sino sed lleno del Espíritu. Y entonces, cuando relacionamos nosotros lo que es tomar alcohol, ¿no?, con la llenura del Espíritu, podemos notar algo, que cuando una persona se emborracha, no lo hace que toma una sola vez en su vida
y queda borracha para toda su vida. No, sabemos que tiene una duración ese efecto. Y qué tremendo es que es comparado con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es que recibimos nuevo nacimiento y viene el Espíritu Santo sobre nosotros y queda, dice la palabra, que viene y hace morada, somos sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía para el día de la redención. Eso es que tenemos el Espíritu Santo, pero no significa que estemos siendo llenos constantemente. Sabemos que la palabra llenura, ¿no? Podemos estudiar en la palabra que cuando se dice que fueron llenos del Espíritu Santo, fue en un momento, que ese momento pasa. Por eso Pablo dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces esta palabra nos abre a que podemos ser llenos del Espíritu Santo varias veces. Entonces, si Pablo está comparando con una borrachera, la borrachera no dura para siempre y tampoco la llenura del Espíritu es constante en nuestra vida. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo completo, somos espíritu, somos uno con Él, pero la llenura es una experiencia aparte. Esto es cuando por ahí estamos en una reunión, estamos orando en nuestra casa, podemos ser llenos del Espíritu Santo del Señor, podemos recibir cosas, porque la llenura del Espíritu Santo es algo que debe hacerse constantemente. No es que una vez fui lleno del Espíritu Santo y después ya no me preocupo más por ello. No, sino que siempre podemos ser llenos del Espíritu Santo muchas y muchas veces. Entonces, después dice en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, la llenura del Espíritu Santo también trae como consecuencia que una persona pueda hablar, pueda cantar, pueda edificar hacia otra persona también con la palabra, ¿no? Dice que hablando cánticos espirituales, salmos. Los salmos no son necesariamente los salmos que están escritos en la palabra. Salmo significa poesía también. Uno puede ser inspirado por el Señor y lanzar en un momento dado una poesía. Y eso es un salmo, ¿no? Que no es justamente los salmos que ya están plasmados, sino que los salmos también uno puede ser inspirado para hacer un salmo. Y eso es muy bueno. Los hermanos que tienen esa habilidad para cantar, que tienen ese llamado también, es muy bueno que puedan también componer, escribir cosas que el Espíritu Santo está inspirando en un momento dado. Y yo sé que muchos hermanos están haciendo en este tiempo, están grabando, están escribiendo lo que el Espíritu Santo está inspirando. Y todo lo que el Espíritu Santo nos inspira es todo del nuevo pacto, ¿no? No es más buscando escribir canciones conforme al viejo pacto. Muchos hermanos en la iglesia han escrito canciones conforme al viejo pacto. Por eso que a mí me encanta cuando vemos hermanos que están escribiendo canciones conforme al nuevo pacto, porque sabemos que esto es la inspiración, es el salmo, es la canción que Dios está inspirando para estos tiempos, ¿no? También palabras, alabando al Señor, siendo llenos constantemente de la palabra. Cuando nosotros nos llenamos de su palabra también, eso nos trae a nosotros una mayor percepción espiritual para poder también hablar la palabra de Dios. Cuando estamos en necesidades, en problemas, por ahí cuando no sabemos qué hacer, entonces el Espíritu Santo nos inspira y nos recuerda palabras que ya habíamos estudiado, palabras que teníamos en nuestro corazón. Por eso es necesario tener también el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso que el apóstol Pedro dijo, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo y la palabra son una misma cosa. Por eso que dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces vemos que Cristo, Dios y la palabra son una misma cosa, ¿no? Por eso que estamos creciendo, desarrollando todo lo que el Señor nos está dando, ¿no? Y después dice, dando siempre gracias por todo
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces la palabra también nos viene revelando, nos viene enseñando que tenemos que ser agradecidos también, ¿no? Por las cosas que tenemos, por las cosas que Dios nos ha dado, que nos ha entregado, ¿no? Y somos agradecidos a Dios por este nuevo caminar, esta nueva vida que nos dio en Cristo Jesús. Dice que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Después dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. Entonces acá muchas personas se detienen y piensan que están dando una enseñanza para los matrimonios, ¿no? Pero en verdad lo podemos tomar esta parte como un doble mensaje, ¿no? Que uno lo puede tomar para su matrimonio, pero acá está hablando del matrimonio que tiene Cristo con su iglesia, ¿no? Entonces eso se refiere, Cristo como cabeza. Entonces Pablo estaba también dando una enseñanza de podemos decir, una analogía que fue tomada del matrimonio para que los creyentes puedan ver también la relación Cristo con su iglesia. Entonces dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, y ambos están casados. Y por eso que dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces también da un doble mensaje. Así como las esposas son sujetos a su marido y los maridos están sujetos a Cristo, así también la iglesia está sujeta a Cristo, ¿no? Y dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, esto también para los maridos, ¿no? Muchos piensan que le dan solamente un palo para la mujer, pero también está mostrando a los maridos que deben amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, ¿no? Y eso es tremendo, eso es el mayor amor, ¿no? Que Dios quiere que expresemos en nuestra vida, ¿no? El amor de Cristo y juntamente con el matrimonio. Dice en el verso 26, primeramente dice que amó a la iglesia con amor eterno, con amor ágape, con amor incondicional, amó a la iglesia. Dice que a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el Señor amó a la iglesia. Me pasó un versículo, el 26, no lo leí. 26 dice, para santificarla. Cristo santificó a la iglesia, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo santificó a la iglesia en el lavamiento por medio de la palabra del Señor, a fin de que sea una iglesia pura y sin mancha delante del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, se llevó toda la mancha y la arruga que nosotros teníamos. Entonces, dice la palabra que ahora, ¿no? Cristo nos presentó perfecto en todo hombre. Eso está en el libro de Colosenses. Dice que Cristo nos presenta perfecto. Y nosotros los predicadores debemos de anunciar esto a las personas, de que los que estamos en Cristo ya fuimos hechos santos y fuimos hechos perfectos, y de esa manera debemos de presentarles, debemos de anunciarles y mostrarles a las personas su posición. Y la posición para la iglesia que ha recibido a Cristo es de la siguiente: está sin mancha y sin arruga delante del Señor. ¿Y eso cómo fue logrado? A través de la obra consumada, de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces la palabra nos enseña que la iglesia está sin mancha y sin arruga, y eso es algo glorioso. Por mucho tiempo los hermanos entendían que ellos tenían que lavarse, que ellos tenían que perfeccionarse a sí mismos, pero no es así. Somos lavados, dice la palabra, que Cristo nos lavó en lavamiento del agua por la palabra, ¿no? También hay otro versículo que dice: ustedes están limpios por medio de las palabras que os he hablado. Su palabra viene y nos limpia. Y dice la palabra que si nosotros pecamos, la sangre de Cristo nos limpia. O sea que
no permite, ¿no?, que una persona que peca esté sucio, sino que la sangre lo sigue limpiando. ¿Para qué? Para que esté todo el tiempo delante del Señor, limpio, perfecto, santo, justo y sin mancha. Y esta es nuestra posición en Cristo, y también tiene que ser nuestra posesión. Tenemos que pasar a adquirir esa verdad en nuestra vida diaria, y eso se hace con la renovación de la mente y con la fe en Cristo Jesús. Dice en el verso 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces ahí tenemos este doble mensaje, ¿no?, hablando del matrimonio, pero también nos habla de cómo Cristo cuida a la iglesia. Cristo cuida como un buen marido puede cuidar de su esposa, y dice que nadie aborreció a sí mismo su cuerpo, y está hablando de una persona en Cristo, ¿no? Y nadie, a los cuerpos cada uno lo cuida, le da mantenimiento, se cortan el pelo, se arreglan. Bueno, con el tema de la pandemia muchos no lo pueden hacer, pero siempre se ha hecho eso, ¿no? Se arreglan, están bien, no dejan que su cuerpo, si les duele algo, van, lo hacen atender, si les pasa algo, si se cortan, no es que dejan el cuerpo así nomás, ¿no? Cada uno cuida de su cuerpo. Así también dice que el esposo, ¿no?, debe cuidar así a la esposa como a sí mismo, ¿no? Y también nos enseña que Cristo, el esposo Cristo, cuida a su iglesia de esa manera. Cada detalle de nuestra vida está el Señor para cuidarnos. Y eso es algo poderoso, saber que Cristo nos cuida, nos guarda, nos protege en cada detalle. Como un buen esposo puede cuidar de su esposa, así Cristo cuida de nosotros. Muchas personas piensan que Jesús no nos cuida, ¿no? A veces las circunstancias en las que vivimos, las cosas que pasan, si no nos enfocamos en la palabra, vamos a pensar como el mundo piensa. Y el mundo piensa que Dios lo tiene sin cuidado, que los tiene por ahí, pero no es lo que la palabra dice. La palabra dice que echemos sobre Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. Y se combina con esta palabra que también dice que Cristo cuida a su esposa. En el verso 31, ¿no? En el verso 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto nos da a entender que tenemos una unidad en Cristo, ¿no? En todo sentido. Dice la palabra, más adelante dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, así como en un principio le dijo a Adán y Eva que se hagan uno, y cuando la descendencia de ellos también debería dejar a su madre y a su padre y unirse, ¿no? Y entonces eso mismo pasó con la iglesia. Nos hemos unido y somos carne de su carne y hueso de su hueso, sangre de su sangre. Somos un espíritu con Él. Entonces eso nos da a nosotros entender que la iglesia está casada con el Señor, y la iglesia tiene que tener esa intimidad con el Señor. Diariamente tenemos que ir conociendo, así como las parejas, ¿no?, cuando se casan, ellos conocen una parte de sus vidas, pero cuando están conviviendo juntos, cuando están ya casados juntos, comienzan a conocer otras áreas de sus personas, ¿no? Así también la iglesia, una vuelta que estamos casados, comenzamos a conocer más de la intimidad con el Señor, de cómo es el Señor, y también el Señor conoce a su iglesia. Amén. Entonces dice: grande es este misterio, ¿no? La unión del Señor, tremendo. Verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y entonces ahí nos da una enseñanza. Esto sí va para, directamente enseña a lo que es la pareja en matrimonio. Después en el verso 6 comienzan también a tener una palabra para los hijos. Así que acá ya le dimos palabra para el esposo, la esposa, le vamos a dar la palabra para los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y sea de larga vida sobre la tierra. Y entonces ahí le da una enseñanza a los hijos que no tienen que ser rebeldes, sino tienen que honrarlos. Y muchas veces las personas honran cuando son honrados, pero en Cristo Jesús a nuestros padres terrenales tenemos que honrarlos, tenerlos por estima, respetarlos. No importa si el padre ha sido malo o ha sido bueno, la madre, no importa lo que haya pasado, cuando estamos en Jesucristo tenemos que perdonar si tú cometió una falta, un error, y también honrarlo, respetarlo, porque eso es justo, dice la palabra. Y nosotros somos justos y también tenemos que tener nuestra actitud, tiene que ser de justo. No tenemos que decir, bueno, soy justo y nuestra actitud es ser injusto, no tenemos que ser justos. ¿Amén? Entonces dice la palabra que para que te vaya bien seas de larga vida sobre la tierra. También tiene una bendición sobre eso. Después también le da una palabra a los padres. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí también le está enseñando que deben de disciplinarlos amonestando en el Señor, con la palabra, ¿no? Mostrándoles las cosas que están bien, las cosas que no están tan bien, que están mal, podemos decir, pero todo tiene que ser dentro del Señor, todo tiene que caminar dentro del Señor. También da una palabra a los siervos, ¿no? En aquella época había siervos, había esclavos. Le dice, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, ¿no? Entonces aquellos que habían recibido a Jesucristo, el apóstol Pablo estaba diciendo, bueno, ustedes que son esclavos, ¿no? Ustedes tienen que obedecer a sus amos como obedecen a Cristo. Y también esta palabra podemos decir aquellos que trabajamos en un trabajo secular y que también tenemos que obedecer siempre y cuando no traigan conflicto, ¿no? Algo que nos exponga. Si algo que nos expone, que trae conflicto con nuestra vida moral, nuestra vida de nuestras creencias, sabemos que ahí no podemos obedecer. Pero cuando nosotros se nos manda un trabajo a cumplir ciertas reglas, tenemos que hacerlas, ¿no? Y entonces, así como si fuese para el Señor. Muchas veces pensamos y hablamos mal de donde trabajamos, ¿no? De donde decimos, por ahí tenemos una buena intención de decir, bueno, criticar algo, pero muchas veces terminamos hablando mal, ¿no? Y eso está mal. Tenemos que comenzar a cambiar también y poder bendecir el lugar donde estemos, ¿no? Ya sea el trabajo, sea que tengas un jefe, sea que vos seas tu propio jefe, también uno tiene que honrar siempre a alguien, ¿no? Y ante todo está nuestro Señor y tenemos que obedecerle y trabajar como para el Señor. Y Él también nos da una palabra para aquellas personas que por ahí hacen algo solamente para ser vistos. Y la palabra dice que no hagamos eso, que no solamente para ser vistos, sino que también hagamos conforme el Señor, ¿no? Conforme lo hagamos para el Señor. Entonces, si existe algo en tu trabajo y nadie te lo vio, dalo por hecho que el Señor sí está mirando lo que vos estás haciendo. Si nadie te reconoce tu trabajo, no importa, porque Dios sabe y Dios recompensa el labor cuando trabajamos como para Él y no como para los hombres. También las iglesias, muchas personas por ahí se sienten mal cuando son utilizadas por el hombre y quizás dice, bueno, nadie me reconoce mi trabajo, nadie ve esto, nadie valora lo que estoy haciendo en el ministerio, pero hay un Señor, un Dios que sí sabe lo que hiciste y sabe lo que estás haciendo, y no te desanimes si alguien no te reconoce, simplemente decir, Señor, esto es para vos, y yo sé que cuando es para el Señor uno lo hace sin interés, sin esperar nada. Entonces cuando hacemos eso, servimos al Señor sin esperar nada, eso también trae bendición. Sin que esperes nada, Dios te va a hacer caer una bendición de ahí. Eso es algo glorioso. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, algo bueno que podemos hacer, servir al Señor, servir a otro como al Señor, sabes que el Señor va a recompensar eso. Dios nunca deja hacer recompensa a nadie,
pero tenemos que quitar nuestros pensamientos muchas veces del no me reconocen, del no me hicieron esto, no me hicieron aquello, yo quisiera que puedan reconocer mi trabajo. Olvídate de todo eso y esperar en el Señor y confiar en el Señor, que Él trae la mejor recompensa, mucho más que los que pueden darnos los hombres en esta tierra. Y también le da una palabra para aquellos que tenían esclavos a su cargo, ¿no? Y le dice: y vosotros, amos, ¿no?, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, estaba diciendo Pablo, ¿no?, aquellos que tienen gente a su cargo, no los amenacen, no los maltraten. ¿Por qué? Porque ese también es un creyente y el Señor de ellos también es tu Señor. Entonces ahí también está dando una enseñanza, ¿no?, para aquellos que son jefes, ¿no?, de que no maltraten a las personas, porque para Dios no hay acepción de personas. No es mejor aquel que tiene un cargo de jefatura que aquel que sea empleado. No es mejor una persona que sea dueño de algo que aquel que trabaja siendo cristiano. Para Dios son hijos los dos, y Dios es el Señor de los dos, y Dios los va a defender a los dos. Dios no es que va a defender a uno y a otro no, sino que el Señor va a decir, bueno, las cosas van a ser de otra forma, ¿no? Dios va a disciplinar, enseñar por medio de su palabra, con su amor, con su paciencia, y acá nos está enseñando esto, nos está diciendo que los que tienen por ahí gente a su cargo, no sean autoritarios, no tengan malicias para con ellos, ¿no? Porque ellos también tienen un Señor, y ese Señor es Jesucristo, y de los dos el Señor. Así que nadie puede decir, bueno, porque uno sea dueño de algo, Dios lo ve con mejores ojos. No, en ninguna manera. Dios a sus hijos lo ve a todos por igual. Por eso que el mayor título que podemos recibir es ser hijo de Dios. No es ser apóstol, esos son secundarios. Lo principal es ser llamado hijo del Señor. Amén. Y después nos da una palabra en el capítulo versos 6, 10, nos da una palabra de fortaleza. Dice esta palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta palabra tiene que ver con que tenemos que fortalecernos nosotros, no en nuestra propia fuerza, no en mi propio entendimiento, no en lo que yo pueda hacer. Quizá hay personas que tienen un talento desde su nacimiento y muchos utilizan ese talento para decir, bueno, mira, yo manejo esto y lo sé hacer, lo hago y punto. Pero acá no hay esto, acá la fuerza humana no va. Así que no te peines porque no vas, ¿no? Acá lo que vale es la fuerza de Él. ¿Y por qué Pablo hace énfasis en esto? Porque nuestra propia fuerza, ¿qué pasa? Nos cansamos, nos desanimamos y no hacemos nada. Damos vuelta y no hacemos nada. En cambio, en la fuerza del Señor, no nos cansamos, no nos desanimamos y logramos mucho. Por eso Pablo dijo: yo he trabajado más que todos, pero no fui yo, no fue mi fuerza, no fueron mis dones, no fue mi naturaleza, sino que fue su gracia. Amén. Y esa gracia tenemos que nosotros darle gloria a la gracia del Señor. Por eso dice: fortaleceos en el poder de su fuerza. Y dice, y después del verso 11 en adelante, nos habla de la armadura del Señor, de lo que tenemos, armas espirituales. Y dice en el verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es algo tremendo. Sabemos que diablo no solamente se refiere a un arcángel, ¿no?, que está derrotado, que está destruido, dice la palabra en Hebreos 2:14, que fue destruido, sino cuando se traduce la palabra diablo, todo aquello que se opone al Señor, todo aquello que se opone a Dios es diablo. Entonces, hay acechanzas, ¿no?, del maligno, del espíritu de anticristo,
no estamos negando que el espíritu anticristo está en el mundo, sino que no estamos negando eso. Sabemos que está desde los tiempos del apóstol Pablo, se nos habla del espíritu de anticristo y que opera y que existe hoy en día un sistema religioso diabólico, ¿no?, que se opone al Señor y que se opone contra los santos. Y la palabra dice que tenemos que estar vestidos de la armadura del Señor para resistir. A veces los días no son tan buenos. A veces uno sube al colectivo o al bus, como le llaman en otros lugares, al bus, y de repente el conductor le grita, le dice todo, ¿no? Y ya uno dice, bueno, comencé mi día mal. Después llega al trabajo, lo maltratan, y uno dice, no, que hoy tengo un día. Después quiere hacer algo, le sale mal, dice, ahí tenemos que estar fortalecidos y vestidos con la armadura del Señor, porque todo eso son acechanzas que vienen contra nuestra vida. ¿Por qué razón? ¿Para qué vienen con nuestra vida? Para destruirlo, ¿no? Porque las adversidades de las cosas no vienen para enseñarnos algo, sino que vienen para destruirnos. El único que viene para enseñarnos algo es Jesucristo, que vino para enseñarnos algo y su palabra está para enseñarnos algo. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra los gobernadores de tinieblas, sino contra el principado, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces acá nos revela otra palabra que nos dice que tenemos que estar vestidos con la fuerza del Señor, con las armas espirituales de Dios, y no luchar contra el colectivero que te gritó, y no luchar porque detrás de esa persona quizás también se encuentre un espíritu, ¿no? Algo que está trayendo a esa persona como dificultando su vida, ¿no? Y entonces nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. No es como el antiguo pacto, no es que ahora vamos a afilar nuestra espada porque ahora somos los generales del rey David. Ahora vamos a afilar y vamos a salir como el rey David. No, de esa forma sabemos que no es. Sabemos que hay espíritus, ¿no?, que vienen en contra de la iglesia, que se levantan y se manifiestan. Esos espíritus a veces no es que van por ahí, que la olla que se te cae, ¿no?, o la sombra que pasa por ahí. Muchas veces esos espíritus están en las personas, ¿no? Y ahí viene toda una lucha y mucha gente se enoja con personas en vez de enojarse con las circunstancias o con aquello realmente que está oprimiendo, ¿no? Dice en el verso 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Acá nos habla de otra cosa. Se nos dice que hay un día que es malo. Yo sé que a nadie le gusta recibir eso. A todos nos encanta esas profecías de que, bueno, te va a ir todo bien. Hoy te van a dar un auto, te va a dar aquello. Pero ¿sabe qué? La palabra dice que hay días malos. Y yo no soy esos predicadores que predico negatividad. Pero esto es una realidad que lo podemos aún vivir. Si nos pasa algo, si nos sucede algo en nuestra vida, encontramos que ese día es malo. No todos los días son color de rosa. No todos los días nos levantamos y como las películas, ¿no?, que se aparece el príncipe, ¿no?, con los globos, le dice, ¿te quieres casar? Y le trae toda una fiesta y terminan bailando, ¿no? Eso pasa solamente en las películas. La realidad es que las personas tienen días malos. La realidad es que no siempre nos levantamos con un buen humor. A veces hay personas que se levantan con un humor que parecen perros, ¿no?, que parecen esos pitbull, pero no quiere decir que sean eso en su naturaleza, sino que a veces nos pasan cosas, nos suceden cosas y nos hace caminar de esa forma. Y eso Pablo le llama un día malo. Y cuando viene el día malo, tenés que estar firme. Primero, no tenés que decir nada. Esos son pequeños consejos. No digas nada enojado. Mejor callarse que tirar leña al fuego, ¿no?
mejor no decir nada hasta que se pase el enojo. Y fortalecerte en el Señor. Reconocer, bueno, este no es un día muy bueno, oramos al Señor, bendecimos al Señor y tratamos de llevar ese día de la mejor manera. Y sabe que cuando oramos, la paz viene sobre nosotros, la paz de Cristo viene sobre nosotros y esa paz que está en nuestro espíritu, ¿no?, comienza a fluir sobre nosotros y eso trae los cambios, ¿no? Por eso que en el día malo no respondas, no hagas nada conforme a lo que sientas, sino conforme a la palabra del Señor. Resistir el día malo, porque sigue diciendo en el verso 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabe que el día malo viene para que no estemos firmes? Para que bajemos la guardia, para que nos dejemos vencer, para que nos dejemos y pensar como el mundo piensa, no, pero tenemos que ir, subir la guardia y decir, no, voy a estar firme, y habiendo terminado todo, sigo firme en mis creencias, sigo firme en Cristo. ¿Sabe cuántas personas que por ahí no están firmes en sus creencias, no están firmes en Jesucristo y piensan que todo está mal y que la vida le va peor y que realmente se desesperan cuando tenemos que esperar en el Señor y confiar en Dios? Aunque parece fácil decirlo, pero tenemos tips de la palabra, tenemos enseñanza de la palabra para poder hacerlo de la mejor manera. Es quitar por un lado los sentimientos y pensar con la mente de Cristo y decir, bueno, ¿qué haría Cristo, no? La palabra, y decir, bueno, estoy firme en el Señor. Dice verso 13, verso 14, sigue diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sabemos que la verdad es Cristo, la verdad os hará libre, yo soy la verdad, es Jesucristo, y la coraza de justicia, ¿no?, nos habla también de la justicia de Dios que somos en Cristo. Esto no es tu justicia, no es mi justicia por las obras de la ley, sino que la justicia por la obra consumada de Cristo. En el verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no? Entonces tenemos el Evangelio de la paz, aquellos que llevan el Evangelio, ¿no?, como dice los pies, ¿no?, los benditos son los pies de aquellos que caminan, que llevan el Evangelio de la paz, ¿no?, el Evangelio de la paz. Entonces el Evangelio trae paz, ¿no? Leímos hace unos par de semanas atrás que Cristo trajo la paz entre Dios y los hombres, y Cristo trajo también la paz de ambos pueblos, del pueblo de Dios, el escogido de Israel, y del pueblo que no era de Israel, los pueblos gentiles, y de ambos pueblos, ¿no?, hizo un solo pueblo trayendo la paz. Entonces el Evangelio, ¿qué hace? Transmite paz. A los que están enojados, trata de buscar la reconciliación. Por eso que eso hace el Evangelio. Cuando vemos personas que por ahí se pelean entre ellos, los hijos de Dios no tenemos que ir a favor de uno ni a favor de otro. Tenemos que ir, tratar de buscar de cómo uno puede hacer la paz, ¿no? Porque el Evangelio trae paz. El Evangelio da paz y el Evangelio hace que la gente produzca esa paz. Hace que nosotros seamos los pacificadores. Por eso dice la palabra de Dios que los pacificadores serían llamados los hijos del Señor. Y tenemos que ser pacificadores en este tiempo, ¿no? No tenemos que apoyar ni a uno ni a otro, simplemente buscar la paz entre todos. Y si alguien no quiere tener paz con vos, es el problema de la otra persona. Pero en cuanto a nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres, dice la palabra en el libro de Romanos. Entonces después dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Entonces, el escudo de la fe nos habla que es un arma de defensa. Dice, ¿para qué es necesario tener el escudo de la fe? Nos explica el mismo verso. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando vienen dardos de fuego, ahí sí, esos dardos de fuego van directamente a nuestra mente. Porque ahí está la batalla espiritual. No las guerras por ahí, por arriba, por buscar demonios en los montes, ¿no? Puede uno ir a los montes, no tiene nada de malo, tampoco estamos diciendo que eso está mal. Simplemente
uno de que ora en la casa, ora en el monte, no cambia la cosa, ¿no? A menos que Dios te diga, bueno, orar a un lugar específico, bueno, uno tiene que obedecer al Espíritu Santo y orar en ese lugar específico, porque Dios está diciendo en un momento dado, no está diciendo que todos vamos a orar a los montes. No hay doctrina para eso y no hay versículo bíblico que respalde esas cosas, ¿no? Hay muchos hombres de Dios que hicieron cosas y no porque lo hicieron los hombres de Dios tenemos que hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay una enseñanza que dice que Jesús curó a un ciego con lodo. Y yo no he visto a ningún pastor hacer lo mismo, ¿no? Por lo menos yo no lo he visto. Y por lo menos sabemos que eso no es una doctrina, que todos tenemos que hacer la misma cosa, ¿no? Por eso que orar en la casa o orar en un lugar específico, a menos que Dios te lleve a hacer eso, no es doctrina. Pero si Dios te dice específicamente, uno tiene que obedecer en su interior la voz del Espíritu Santo y hacer lo que Dios los está indicando. Eso es una relación personal con Dios, ¿no? Por eso que hay personas que hacen doctrina de esto, porque les fue bien subiendo un monte y dicen, bueno, vamos a subir todos los montes. No. Si a uno le fue bien, si a otro el Espíritu Santo le dice anda al monte, bueno, tiene que ir en obediencia al Espíritu, pero no es en el monte, no está la solución, sino que está en nuestra fe, está en nuestro espíritu, está en nosotros, porque Dios, Cristo está en nosotros, ya no es más un Dios allá lejos que tenemos que gritarle con un megáfono, ¿no? Con un micrófono. No, Dios está cerca, ¿no? Tan cerca que está dentro nuestro. Entonces dice la palabra que con el escudo de la fe resistimos, ¿no? Por ejemplo, este es mi escudo, vienen dardos ahí, ahí yo me cubro, ¿no? Me cubro de todo dardo del fuego. Encima dice que los dardos no son dardos livianos, dice dardos de fuego. Usted haga un experimento, agarra una flecha, préndale fuego a esa flecha y láncela a una cierta velocidad y va a ver que va a dejar un gran daño, ¿no? Cuando le tiramos a eso. Y Pablo dice que los dardos del fuego del maligno son de esa manera, no son dardos suavecitos que te dan una caricia, sino que vienen directamente para hacerte daño fuerte. Pero dice la palabra que tenemos una fe, que es el don de fe que nos dio el Señor, la misma fe que tenía Jesucristo la tenemos hoy nosotros, y podemos levantar como escudo y resistir en el nombre del Señor a todo dardo del enemigo, ¿no? Entonces en el verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También el yelmo de la salvación, ¿no? El casco, ¿no? Podemos decir que va sobre la cabeza también, eso también nos va a cubrir, porque Pablo, cuando hacía esta analogía, él estaba mirando la vestimenta de un soldado, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo le dijo: mira, Pablo, así como ese soldado, ¿no? Así también hay armas espirituales. Y le fue revelando esto al apóstol Pablo para que nosotros tengamos un entendimiento de cómo uno puede vestirse en el Señor. Así que es bueno que siempre recordemos esta palabra. A veces se nos olvida, ¿no? Cuando pasamos, y más cuando pasamos circunstancias. Cuando uno pasa circunstancias, ahí parece que se le olvida hasta el nombre, ¿no? Porque se olvida de todo lo que aprendió, ¿no? Pero ahí tenemos que decirle al Espíritu Santo: Señor, hazme recordar la palabra en el momento oportuno. Y el Señor te va a hacer acordar para que uno camine en bendición, en victoria y triunfante, porque somos esa iglesia triunfante, no seremos, somos triunfantes, somos más que vencedores, somos, y aunque tengamos un día malo, estamos firmes. Pablo no dijo, cuando pase el día malo ustedes van a ser vencedores, no, estar firmes. ¿Por qué? Porque antes del día malo ya estábamos firmes. ¿Y que estamos firmes en Cristo? La firmeza con que Cristo nos hizo firmes. Entonces en esa firmeza nos mantenemos en el día malo, en el día bueno, en el día que pase tenemos que mantenernos en esa misma firmeza con nuestra fe y tener que estar atentos a toda cosa que nos pueda suceder.
Y en el verso 18 nos habla, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces cuando dice orando en todo tiempo, dice con toda oración y súplica. Entonces acá entra toda la forma de oración. Oración en el acuerdo, oración personal, oración en lengua, dice oración en el Espíritu. También debemos orar con todo tipo de oración. Oración personal, oración grupal, oración en familia, oración solo, oración en lengua, todo acá vale todo tipo de oración. Tenemos que estar orando y con súplica en el Espíritu Santo. Y perseverando, dice la palabra, por todos los santos, ¿no? Y pidiendo también. Acá hay una cosa, que debemos de perseverar, que es perseverar todos los días, hacernos buenos hábitos. Y un buen hábito que podemos nosotros hacer es orar por todos los santos, todos los días, ¿no? Perseverar en oración por los santos, por los amados, por la iglesia, por los misioneros, por aquellos que están dirigiendo un grupo, ¿no? Quizás predicando, por aquellos que están en la iglesia y están escuchando la palabra. Tenemos que orar por todos los santos. Yo siempre le pido al Señor por nuestros hermanos, por nuestros conocidos, amigos, le pido para que conforme el Señor, la palabra de Dios, podamos vivir, más en un tiempo donde hay necesidades, donde hay realmente dificultades. Ahí tenemos que nosotros orar por todos los santos, porque la oración puede mucho. Dice Santiago que la oración de un justo puede mucho. Amén. No dice que el ayuno, que esto, sino que dice la oración. La oración de un justo puede mucho. Así que la oración mueve montañas. No mueve la mano de Dios, sino que mueve las montañas. Así que es muy importante orar los unos por los otros y orar por con todo tipo de oración. El apóstol Pablo dice en el verso 19, y por mí, debemos orar por todo lo que están llevando un trabajo apostólico, un trabajo profético, un trabajo pastoral, un trabajo evangelístico, un trabajo de maestro y trabajo también de pastor. Y me falta uno, no, está completo. ¿Para qué? Dice, a la fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, Pablo decía, bueno, oren por lo que estamos en liderazgo. ¿Para qué? Para que la palabra sea dada en el momento justo, oportuno, para que la palabra de Dios, ¿no? Para que la palabra del Señor esté ahí corriendo, y dice para que dé a conocer con denuedo. La palabra denuedo significa energía, ¿no? Que la dé con energía, con pasión, con poder, ¿no? La palabra denuedo dice el misterio del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es un misterio para muchos, pero para los que conocemos el Evangelio ya no es más un misterio, pero para muchos hoy en día es un misterio. Y tenemos que ir. Acá también está hablando Pablo de su trabajo como misionero, ¿no? Como evangelista, para dar a conocer el misterio a aquellos que aún no lo conocían. Y hoy nosotros estamos dando a conocer el misterio de Cristo a la gente que no conoce, y aún la gente que conoce a Cristo, pero que no conoce todavía el Evangelio de la gracia. Y dice Pablo en el verso 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces Pablo era bien específico y él quería, de alguna manera, hablar conforme al Señor. Él no quería ir con palabras que él sabía. Él conocía la palabra de punta a punta, conocía la ley de punta a punta, conocía los profetas, conocía muchas cosas de la palabra, no solamente que conocía la palabra, sino también conocía el Evangelio. A él le fue revelado el Evangelio, subió al tercer cielo y habló misterios. Dice la palabra que cuando hablamos lengua también hablamos misterios que también son revelados a nosotros en ese momento. Entonces el apóstol Pablo tenía mucha revelación y él decía, no quiero hablar así livianamente, sino quiero hablar conforme al Señor. Él podía decir, bueno, yo tengo todo, pero él en su humildad, porque cuando uno conoce la palabra de Dios,
cuando más conoce, o suceden dos cosas. O uno se hace humilde, como en el caso de Pablo, o se hace importante, o se genera orgullo, ¿no? Porque también el mucho saber genera orgullo, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, y mucho más los que predicamos la gracia, de no pensar en algún momento que me las sé a todas. Y como yo entiendo la gracia, me la sé a todas, nadie me puede enseñar nada. Cuando tenemos esa actitud, tenemos que pensar que a partir de ahí no vas a crecer más. Tenemos que quitarnos esa actitud y tener un espíritu enseñable, una actitud enseñable para seguir aprendiendo. No solamente somos ministros competentes, sino también somos discípulos, somos estudiantes, somos alumnos, todavía estamos sentados aprendiendo. Y yo cuando viene un pastor, un ministro, yo me siento, lo escucho y aprendo. Y eso lo aprendemos de Cristo. Él iba a la sinagoga, Él era Dios mismo en carne, pero Él no dijo, bueno, yo soy Dios, yo le voy a dar la palabra. No, Él se sentaba y escuchaba a los rabinos de su época, escuchaba a los fariseos de la época. Y eso habla de Cristo, y tenemos que ser como Cristo, que muchas veces ministra a otro, nos sentamos, escuchamos y aprendemos y damos gloria al Señor. El apóstol Pablo tenía el conocimiento de la gracia, la revelación de la gracia, pero cuando iba a Jerusalén, él se sentaba a escuchar lo que los otros apóstoles estaban predicando y enseñando. Y él mismo decía, yo no quiero enseñar nada o decir algo de mi propia cuenta, que no quiero que sea palabra del Señor. Así que él le pedía a la iglesia, por favor, oren por mí también. Así también le pedimos a los hermanos que están ahí viendo, oren por nuestro ministerio, oren por nosotros. Somos muchos hermanos que estamos predicando el Evangelio de la Gracia y lo queremos hacer de la mejor forma. Así que le pedimos sus oraciones para que la palabra corra, para que el Señor nos siga abriendo medios, lugares, para que la palabra corra y Jesucristo, el Señor, sea glorificado. No que seamos conocidos nosotros, sino que sea conocido la palabra del Señor, que sea conocido Jesucristo como Señor, como Salvador y como Dios mismo, ¿no? Y como la palabra de Dios sea conocida, el misterio de la gracia sea conocido por muchas personas en esta tierra. Así que también les pedimos sus oraciones. Gracias también a los hermanos del ministerio que nos apoyan, que están ahí orando por nosotros para que la palabra corra, para que con cada uno conforme al llamado, al don que Dios le dio, podamos ejercerlo. Y esa es mi oración por la iglesia, para que todos podamos ejercer el don, el ministerio que el Señor nos dio de la mejor manera, y para que la palabra corra y para que nuestro Señor sea glorificado. Y termina Pablo este libro, el verso 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Entonces él también decía, todo lo que yo estoy haciendo se lo voy a hacer saber por medio de mi colaborador Tíquico. Mira qué nombre, ¿no? Tíquico, podemos decir hermano Tiki. Por ahí, si fuese argentino le decíamos hermano Tiki, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Dice hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor y con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos ustedes, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Entonces se despide el apóstol Pablo de esta carta diciéndole, bueno, ahí les mandé a un colaborador mío que él le va a hacer saber todos mis asuntos, lo que estoy haciendo, las cosas que están pasando en otras iglesias, todo le va a saber. Y también ellos recibiendo esa información, dice que venía la paz sobre ellos, porque en el tiempo estaban en persecución. Ahí no es como que estamos en casa tranquilos, ponemos Netflix, vemos las películas, ahí estaban atentos, se venían, los mataban, los sacaban de las casas y los mataban, los prendían fuego, los tiraban los leones. Entonces ellos estaban realmente preocupados, pero cuando se enteraban de buenas noticias, se enteraban, ¿sabes que Pablo está predicando el Evangelio allá? Los hermanos están siendo llenos del Espíritu de Dios, los hermanos están regocijándose,
hermanos fueron curados, ellos decían, como el alma se le volvía al cuerpo, ¿no? Decía, la paz está en nosotros. Entonces las buenas noticias producían paz. Así también nos pasa hoy en día cuando sabemos que alguien está recibiendo el Evangelio, esa paz está en nosotros, que esto que estamos predicando sigue avanzando, sigue afectando y sigue trastornando al mundo entero. Y va a seguir trastornando el mundo entero, va a seguir avanzando, porque estamos creyendo y orando que la palabra de su gracia, la palabra de la libertad de Dios en Cristo, está para cambiar todo este mundo, todas las cosas que están ocurriendo. Y por eso es muy importante orar, no solamente orar, sino orar, predicar, estar atento a la voz de Dios para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. De esta manera he terminado con este libro. Hay otras enseñanzas que hemos dado otros días miércoles también, que hemos empezado del del capítulo 1 del libro de Efesios, que lo pueden buscar también si así lo quieren conocer todo esto. Amén. Quiero mandar saludos también a todos los hermanos que están viéndonos, escuchándonos también. Mandamos saludos a Daniel Vallejo, dice, bendecidos, saludos. También está mi mamá Mirta, que dice, saludos, amados. Acá está mi familia, mis hermanos están acá. Mandamos saludos a mis sobrinos, también están por acá. Mandamos saludos a nuestra hermana Noemí Guzmán también, bendecida, gracias por vernos. Está allá en Estados Unidos, gloria a Dios por eso. Mandamos saludos a Mauri Pucheta, a Mirta Gómez, a Javier Tosto también, que lo está mirando. A Mónica Robles, que dice, bendiciones, Pastor Nicolás, estoy muy deprimida, tengo mucho dolor de cabeza, pido una oración por mi hija Camila, tiene dolor de cabeza, para mí es cansancio de la vista. Así vamos a estar hablando de hermana, levantate en el Señor. Sé que a veces las dificultades son grandes, son difíciles, pero hay una cosa que podemos hacer y podemos enfocarnos en la palabra de Dios. Podemos enfocarnos en Cristo. La palabra en Hebreos capítulo 12, verso 2 dice que tenemos que tener puestos los ojos en el Señor, en el nombre de Jesús, y toda depresión, todo eso se tiene que ir. Así que vamos a estar orando por tu vida. Estamos creyendo que en este momento está siendo sanada y curada en el nombre de Jesús. También mandamos saludos a todos los que están viendo, ¿no? Dice Noemí, dice... Amén, sí, somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Mando saludos. Gloria a Dios, dice Mauri. Saludos, bendecido pastor. Amén, bendecido. También del Ministerio Tiempo de Victoria. Pastor Hugo dice amén, bendecido pastor. También Ministerio Tiempo de Victoria. También Mirta Gómez, de gracia y paz, bendecido pastor. También del Ministerio Tiempo de Victoria. Amén. Dice Esteban Daniel, dice grande amigo. No es más un Dios ambiental, hoy somos portadores de su persona. Así que amén por esa palabra también. Sabemos que es así. También mandamos saludos a Mónica, la esposa de Daniel. Están trabajando en el Señor y tiene razón, ya no es más un Dios de ambiente, hoy es un Dios que está en nosotros. También mandamos saludos al pastor Picalo, dice pastor Daniel, dice amigo, gloria a Dios, amado pastor. Así que mandamos saludos al pastor Picalo, que él tiene reuniones los días jueves, virtual, lo puede buscar ahí en su perfil, y están teniendo días de avivamiento, gloria a Dios por eso. También mandamos saludos a la iglesia Jesús mi amor, dice amado pastor Nicolás, que la palabra corra, claro que sí, con Netflix. Así que Netflix, bueno, está bien, gloria a Dios. Dice aquí en Nueva York, Pastor Leo. Así que le mando un saludo al Pastor Leo en Nueva York. Los hermanos que están ahí, ayer estuvo también en vivo predicando, los martes y creo que también los jueves y domingos están predicando ahí, lo puede ver. Y bueno, soltando una palabra de bendición, de poder con todos los hermanos ahí en Nueva York. Así que les mandamos saludos a todos los hermanos que he conocido personalmente ahí en Nueva York. Realmente son una iglesia muy amada por el Señor, amada por nosotros, muy querida, ¿no? Y también tenemos una amistad con ellos y una bendición, y ya pronto ya creemos que vamos a estar por allá también.
Así que también el pastor Leo lo esperamos por acá. También estamos creyendo en cosas a futuro, amén. Porque dice la palabra que del Señor que nosotros vivimos por fe, vivimos en victoria y por fe. Así que estamos creyendo que pronto todo esto termina en el nombre del Señor y vamos a seguir llevando la palabra de Dios, llevando la palabra del Señor Jesucristo a toda lengua, a toda nación, como el Señor quiere que hagamos. Así que vamos a estar orando por todas las necesidades, vamos a orar por la hermana Mónica, vamos a hacer una oración en conjunto. Yo le invito a usted que está sintonizando este momento, vamos a orar al Señor Jesucristo. Y el pastor Leo dice, sí voy, claro que sí, vamos, que vamos para allá, vamos. Ya tenemos el boleto en mano, el pasaporte, todavía tengo la visa, así que vamos que vamos, vamos que nos vamos para New York. Leo viene para acá, vamos a hacer una revolución de la gracia en el nombre de Jesús. Vamos a llevar la palabra de Dios a toda lengua, a toda nación, para que el Señor Jesucristo sea glorificado y la palabra pueda correr. Y mando saludos a todos los ministros amados que nos están viendo. También mandamos saludos a la iglesia bíblica fundamental, también al pastor de la iglesia. Mandamos nuestros saludos y a todos los hermanos que están llevando la palabra, que lo están haciendo con fidelidad al Señor. Están esforzándose en la gracia, están llevando la palabra, no se han quedado solamente ahí, sino que siempre trabajando, escribiendo, alentando, animando, y eso realmente honramos a los pastores, a los hermanos que en todas partes están haciendo este trabajo, esta labor. No bajen los brazos, sigamos adelante por mucho más, porque todavía hay mucho más de Dios para nosotros y creemos que Dios tiene un tiempo maravilloso. Hasta que Él venga, nosotros seguimos firmes en su palabra y la misión que Él nos dio. Así que vamos a estar orando también por la hermana Mónica, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo con todos los ministros y vamos a orar por que esa depresión en el nombre de Jesús sea sana completamente. Padre, en el nombre de Jesucristo, primeramente damos gracias por tu palabra, nos regocijamos en tu palabra, Señor, amamos tu palabra. Confiamos en tu palabra, Señor. Depositamos, Señor, toda preocupación en tus manos, en el nombre de Jesús, y esperamos y confiamos en tu palabra, Señor, que tú nos des esa palabra de fe para caminar, para andar, esa palabra, Señor, para cada día andar, Señor. Y pese a los días que vengan, podamos estar firmes. Por eso nos vestimos con tus armaduras, Señor. Estamos firmes en tu palabra. Oramos por la hermana Mónica que está pasando un día malo. Oramos por su hija también, por todos esos dolores. Le decimos a ese dolor en el nombre de Jesús, dolor de cabeza, depresión. Tienen que salir de la vida en el nombre de Jesús, de tus hijas, Señor. En el nombre de Jesucristo, le hablamos ese dolor, que en el nombre de Jesús salga. Suelte la vida de las hijas de Dios. Somos sanos por la palabra, somos sanos por la llaga de Cristo. Por tu llaga, Señor, somos curados, Señor. Por eso te pedimos ahora, Padre, que esa sanidad sea completa y nunca más vuelva a su vida, Señor. Que toda depresión salga de su vida, en el nombre de Jesús. Y que el gozo, Padre, que está en nuestro espíritu comienza a fluir, comienza a salir de nuestro interior, Señor. En el nombre de Jesús entregamos toda preocupación, toda carga, Señor, en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y descansamos en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos por cada hermano, por cada iglesia, Padre, para que la palabra corra, Señor, y tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por aquellos que están en necesidad, dificultades. Oramos que tú añades, Señor, cada necesidad, Señor. Tú añades, tú suples, Señor, y añades todo sobre cada necesidad. Añades la bendición, añades la gracia, añades todo, Señor, en el nombre de Jesús. Buscamos tu reino y somos justos en Cristo, y todo lo demás será añadido, Padre. Por eso en el nombre de Jesús creemos que es añadido la salud divina, que es añadido, Señor, quizás alimento, quizás cosas que están esperando, quizás un dinero para pagar unas cuentas, Señor. Te pedimos en este tiempo un trabajo, Señor, a aquellas personas que por ahí están esperando un trabajo, orando por un trabajo, que el trabajo les llegue en el nombre de Jesús y sean bendecidos por ese trabajo,
En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, y que todos aquellos que lo están trabajando, que pueda suplir, Señor. Hemos oído tanto testimonio, Señor, de personas que están recibiendo en este tiempo, Señor, todas las cosas que le hacen falta, porque dice tu palabra que los justos no van a mendigar, Señor. Y nos paramos firmes en tu palabra, Señor, que no vamos a mendigar, Padre. Y te pedimos por todos mis hermanos, Señor. No conozco las necesidades, no conozco la adversidad, pero conozco que tú eres el Señor, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todas las cosas que hay en este mundo, Señor. Y tu palabra dice que nosotros tenemos la puerta abierta a la herencia. Y por eso recibimos ahora en nombre de Jesús y tomamos por fe toda la herencia que tenemos en ti, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Padre. Descansamos en el nombre de Jesús y gracias te damos, Señor. Creemos que hemos recibido, que estamos sanos, que estamos bien, que estamos libres, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que estamos bendecidos, estamos sanos por la llaga de Jesucristo, guardados, protegidos por el Señor. Así que quítese el temor, quítese la amargura, quítese la depresión, levántese en victoria. Dice la palabra que todo lo que le pertenece a Dios es nuestro. No dice que va a ser nuestro, ¿no? Ya es nuestro. Por fe tome en el nombre de Jesús. Dice que la fe es la mano que recibe. La fe toma lo que la gracia ya ha depositado. Así que por fe tomamos en el nombre de Jesús toda aquella cosa que nos haga falta y ya estamos completos en Él. Estamos bendecidos y esperamos el testimonio de tu vida en el nombre de Jesús. Esperamos que nos cuente y decir, yo fui sanado, el Señor suplió, el Señor me dio un trabajo, el Señor suplió la necesidad, las cosas están llegando, así que van a contar porque el Evangelio no es cuento, el Evangelio es una realidad, el Evangelio funciona y el Evangelio y Dios dice su palabra que no es mendigo, Dios no es tampoco mezquino, Él da abundantemente para que disfrutemos las cosas en este mundo. Me despido de todos ustedes, bendecidos mis amados, nos estaremos encontrando el día domingo a las 18 horas. Les saludamos con la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Nicolás del Ministerio Tiempo de Victoria. Adiós. Vamos a cortar. Ahí está. Poné publicar. Ay, Dios. No di cuenta.